Saludos a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Vicente Manuel y les quiero proponer un tema de mucha importancia para periodistas, estudiantes de periodismo, de comunicación social, creadores de contenido y todo aquel que se interesa por incursionar en la redacción de textos informativos y publicitarios. Si son periodistas y trabajan en un medio escrito o han trabajado en alguno, seguramente se habrán enfrentado al problema del espacio. La política editorial de cada medio establece una serie de pautas en la redacción, entre las que se encuentra un número limitado de caracteres para lo que suelen llamarle notas. Los editores, cuando el redactor se excede en la cantidad de espacio establecido, suelen cortar el trabajo y muchas veces lo hacen justamente donde no queríamos que cortaran. Pero entonces ya no hay nada que hacer. La nota sale publicada y tal vez sin lo más importante o lo que más nos interesaba comunicar. Seguramente alguna vez le ha pasado eso, ¿verdad? Pero hay otro problema asociado a publicaciones escritas de carácter informativo o comercial. Y es que a veces las hacemos tan largas que el lector pierde interés y deja de leer. Por aburrimiento, por cansancio o porque no tiene tiempo para analizar un escrito tan extenso. No olvidemos que las personas hoy están sobreocupadas. Y aunque no lo estén, la tendencia actual es la de hacer el mínimo esfuerzo para obtener resultados. Y como sabemos, ya se ha perdido el buen hábito de leer. Así que la gente espera una información rápida, directa y que los lleve a formarse una opinión o tomar decisiones lo más pronto posible. Estas situaciones casi siempre desembocan en un resultado negativo común. Se pierde el objetivo. O sea, no se informa bien o no se vende el producto que intentamos posicionar o promocionar. Pero este problema tiene una solución: la síntesis. Síntesis es una palabra que proviene de las lenguas latina o griega y que técnicamente podría definirse como la presentación de un todo mediante la acción de destacar sus partes más interesantes o sobresalientes, algo que se asemeja mucho a las teorías de la escuela de la Gestalt del diseño gráfico. Para decirlo de manera sencilla, es la conformación de algo completo, en nuestro caso un trabajo periodístico o una composición publicitaria, a partir de quitar elementos que sobran o poco aportan a la comprensión de la lectura mediante un proceso previo de resumen. Otras definiciones de la palabra tienen que ver con resúmenes científicos y con procesos químicos, pero estos no nos interesan en este momento. Dicho todo lo anterior, y si se comprendió la necesidad de redactar textos cortos, concisos, precisos y que lleguen fácilmente a la comprensión del público, es hora de presentarles este curso gratuito de síntesis periodística, cuyos objetivos son los siguientes. Primero, que usted se convierta en mejor periodista o redactor de contenidos de lo que ya es. Segundo, que aprenda una técnica de redacción enseñada en las mejores escuelas de periodismo y practicada por agencias informativas y publicitarias de alto nivel. Y tercero, que pueda competir con éxito en la consecución de oportunidades laborales en el rubro de la comunicación. Lo único que usted va a invertir es su tiempo. Y créame que vale la pena. Recuerde que cualquiera puede presentar una montaña de títulos, pero demostrar conocimiento no lo hacen muchos. ¿Cuál es el objetivo de la síntesis? ¿Para qué hacerla? Bueno, primeramente, para adecuarnos a un espacio asignado, ya sea un programa informativo audiovisual o una publicación impresa periódica. En todos los medios existen límites establecidos de tiempo o espacio en la diagramación que se deben respetar. Cuando se sobrepasan estos límites, los editores tienen la tarea de cortar el trabajo. ¿Para qué? Para hacerlo entrar en ese espacio que le han asignado al redactor o al realizador. Si es un medio serio, que se da el lujo de contratar a un buen editor que tiene criterio, que tiene experiencia, bueno, pues lo hará bien y este editor intentará, dentro de lo posible, mantener lo más importante del trabajo. Pero en los medios de bajos recursos, que son la mayoría, la función de editar, ¿quién la cumple? En el caso de los medios escritos, es el diagramador. Si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en un periódico de bajo presupuesto, sabe que el diagramador es quien pone y corta y quién es el que decide. Y este diagramador, como casi nunca conoce cuál es el objetivo o la idea fuerza de nuestro material, termina siempre quitando lo más importante, ¿verdad? Por lo general van cortando hacia abajo, ¿verdad? Lo último. No cabe, corto aquí, no cabe, corto acá. Entonces,
Eso hace que se pierda la parte que nosotros quizás queríamos que el lector mantuviera en su mente. Entonces, por eso es necesario que los propios redactores se adecuen a los límites que se les dan y protejamos nuestros escritos, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante el ejercicio de la síntesis. En segundo lugar, está la necesidad de clarificar el mensaje que vamos a dar para que sea comprendido en la primera lectura. Fíjense, el lector, el usuario de nuestro trabajo, tiene que entender lo que escribimos en la primera lectura. No importa el nivel cultural o escolar que tenga este lector. Porque ustedes saben que en estos tiempos de hoy las personas quieren recibir todo masticado y digerido. ¿No es? Casi nunca tienen tiempo y mucho menos tienen deseos con las cosas que están pasando, no tienen deseos de reflexionar en lo que leen o lo que escuchan. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que tengamos que pensar por esas personas. Eso sería un error, intentar pensar por el lector. Pero lo que sí podemos hacer es ponernos en su lugar y pensar como ellos. Por ejemplo, conocemos el lenguaje local, los regionalismos, localismos que se utilizan donde estamos realizando nuestra labor periodística o nuestra redacción. Si lo conocemos, hay que utilizarlo. Y si no lo conocemos, pues podemos preguntarle a alguien del lugar cómo se dice o entiende determinada frase. Eso para que contribuya a la comprensión de nuestro mensaje dentro de nuestro público meta. El tercer objetivo va de la mano del anterior. Se trata de simplificar la lectura y la apreciación de esta. Como hablábamos ahorita, las personas están apuradas en estos tiempos. No tienen el tiempo para sentarse a leer tranquilamente, o si no, están agobiadas por otras preocupaciones. Sí quieren enterarse de lo que sucede a su alrededor. Obviamente, todo el mundo quiere estar informado. Pero como yo digo, en blanco y negro. ¿Sí? Sin pasar por matices intermedios que implican un ejercicio extra de raciocinio, de pensar. No es que sean brutos, sino es que las condiciones no alcanzan para que la persona tenga la paciencia y la calma de analizar profundamente algún escrito. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Decirles el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, sin muchas vueltas. O sea, hacerles llegar una información limpia. Hay que responder siempre a las palabras claves del periodismo, pero siendo precisos y concisos. Y por último, o el último objetivo que le hemos visto acá a la síntesis, es eliminar esas redundancias negativas. Solo les adelanto que existen dos tipos para nosotros, en este caso que nos implica, dos tipos de redundancia, positiva y negativa. Vamos a analizar cómo se elimina la segunda, la negativa, y cómo y cuándo utilizar la redundancia positiva. Comunica. Pasaremos al segundo tema. ¿De qué vamos a hablar ahora? De los factores que debemos tener en cuenta para realizar una buena síntesis. Para obtener productos, los obreros siempre necesitan tener materiales, tener herramientas, ¿verdad? Y nosotros también somos obreros. Vemos en la imagen un trabajador que está haciendo una casa, pero para llevar a cabo esa casa necesita herramientas, materiales, pero necesita, además de tener las herramientas, necesita los conocimientos para usar estas herramientas. Nosotros somos obreros de la palabra. Entonces, como obreros de la palabra, también debemos aprender a utilizar, ¿verdad?, las herramientas que tenemos. Entonces,
Para obtener una buena síntesis, también necesitamos ciertos elementos y el conocimiento de ellos y de su uso. Puede ser que nosotros ya nos hayamos graduado en una universidad o un instituto, o que llevemos tiempo ejerciendo como periodistas o redactores en algún medio escrito o audiovisual. Y tenemos eso. Ya creemos que es suficiente para saber, para hacer buena síntesis de texto. ¿Será suficiente ya haber pasado por todo eso? Bueno, a veces sí, pero muchas otras no. Y nos adecuaremos a las condiciones que tenemos en esta parte de Latinoamérica. Porque en muchas carreras de comunicación social y periodismo, ustedes saben que se enfocan más en cuestiones técnicas y tecnológicas generales, y digamos también que en la gramática básica y otras asignaturas que su aporte en la ulterior ejecutoria de la profesión no siempre es muy significativo, ¿verdad? Yo personalmente lo he constatado en las carreras de comunicación social de varias universidades bolivianas en las que he tenido el placer de trabajar o de darle talleres y cursos. Y he visto que allí no enseñan a profundidad cuestiones tan importantes para el periodista como el manejo de fuentes, por ejemplo, la dinámica de la praxis periodística, el trabajo periodístico como tal, y nunca he visto que les enseñen sobre síntesis de textos. Entonces, partiendo de esta realidad, ¿qué factores debemos tener en cuenta para lograr una buena síntesis de los textos que redactamos? Analicemos 4 de las principales habilidades que debemos cultivar. Estos son los factores que vamos a tener en cuenta para realizar una buena síntesis. Primero, buen vocabulario. Segundo, importantísimo el conocimiento de la gramática. Tercero, no menos importante, conocimiento del tema. Y cuarto, una palabra que un profesor que yo tenía en la universidad repetía mucho, y es tener background cultural. Vamos a ver qué es eso cuando expliquemos ahorita mismo estos factores que debemos siempre tener en cuenta para hacer una buena síntesis periodística. Pasemos a explicar estos 4 factores. El vocabulario. El periodista redactor que tiene un vocabulario pobre, plagado de redundancias, lugares comunes y muletillas, no sé si, espero que ustedes conozcan qué significan lugares comunes y muletillas, que los vamos a estar viendo también en la tercera sesión. Son las palabras que repetimos constantemente, que se han convertido en moda o que ciertos medios o periodistas han puesto de moda y todo el mundo quiere copiarlo. Por eso se llaman lugares comunes. Y muletillas porque nos apoyamos mucho en ellas para decir algo cuando tenemos un vocabulario pobre. Los que usan mucho este tipo de malos recursos no son buenos comunicadores. Porque aunque alguien pueda pararse delante de un micrófono o cámara, tiene esa facilidad, esa habilidad de resistir una cámara o un micrófono, puede hacerlo, incluso puede escribir para algún medio de comunicación, pero si no domina bien el vocabulario, no va a poder hacer una comunicación realmente efectiva. Tener un vocabulario amplio significa dominar este vasto y variado idioma español. No castellano. No. Las personas usan mucho acá el tema del idioma castellano. El castellano es una lengua muerta porque viene del idioma de Castilla y de León. ¿No ve? La lengua nuestra, el principal lenguaje nuestro se llama español. Y es como está reconocido en la Academia de la Lengua Española. Ahora, sepan ustedes que nuestro idioma, el español, es el tercero o cuarto en todo el mundo con más riqueza expresiva. La RAE, a la que mencionaba, la Real Academia de la Lengua Española, reconoce que hay alrededor de 90.000 palabras y no las recoge todas, ya solo las que recoge en su diccionario, más unos 70.000 americanismos
que se suman a lo que nosotros le llamamos la lengua madre. Para cada palabra existe una gran variedad de sinónimos y antónimos, ¿verdad? Hay homónimos y otra extensa cantidad de recursos lingüísticos que posee el español. Si tenemos todo esto a mano, un buen comunicador debe aprovecharlo y justamente esa amplia variedad debe utilizarla para simplificar el mensaje y hacerlo más efectivo. ¿Ustedes se imaginan si domináramos esa riqueza expresiva que tiene el idioma español? Seguramente no usaríamos ni una sola redundancia léxica, ¿verdad? Aunque sí utilizaríamos la redundancia ideológica o conceptual. Pero esto solo se hace para remarcar o afianzar algún punto de entendimiento. Eso es lo que vamos a ver en los temas de mañana. Claro que no vamos a pretender conocer toda la terminología que hay en el idioma y su significado exacto. Lo que sí debemos hacer es un esfuerzo para dominar al menos los vocablos, las voces, las palabras que más utilizamos en nuestro trabajo, junto con los sinónimos y antónimos que les corresponden, más las expresiones locales que se refieran a esos conceptos de las palabras que utilizamos. ¿Se entiende este punto, verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros, por ejemplo, si yo soy un periodista de tema social, yo tengo que conocer toda la terminología que se utiliza en los temas sociales. Ya puede que no me interesen los económicos, no me interesan los científicos, pero tienen que interesarme los temas sociales, los temas culturales igual, los temas económicos igual, ¿no ve? Eso debemos hacerlo si queremos ser buenos periodistas y comunicadores. Ahora bien, ¿cómo podemos, y aquí viene, como decimos en Cuba, el pollo del arroz con pollo? ¿Cómo podemos adquirir un vocabulario amplio o hacer crecer el que ya tenemos? Entonces, hay dos formas básicas, que no son las únicas. Una conlleva un camino largo y la otra un camino corto, que se apoya en la tecnología. Mi consejo personal, y yo lo aplico en mí mismo, es que se usen los dos caminos. Pues en el largo plazo les va a dotar de un conocimiento que es invaluable, porque aumentará la percepción positiva que van a tener de ustedes, tanto los empleadores como los empleados, si es que ustedes son dueños de una empresa o están haciendo una revista o un periódico, no sé, ustedes, cada quien tiene sus metas en la vida. Entonces, si ustedes dominan bien el vocabulario, evidentemente las personas van a admirar esa cualidad y van a adquirir más respeto. Y los empleadores seguramente van a querer emplear más a una persona que se sabe comunicar a una que no sabe comunicarse. Eso está clarito. Entonces, ¿qué pasa con la de corto plazo? ¿Por qué digo que también debemos utilizarla? Porque esta le da agilidad y eficiencia en su trabajo. Veamos cuáles son estos dos caminos y bueno, si pueden escriban, anoten. Veamos primero el camino largo. ¿Se acuerdan que hablamos hace un minutito nada más del background cultural? Bueno, pues el camino largo se trata de eso, de adquirir un background cultural mediante el ejercicio voluntario y consciente de la lectura. Lectura y análisis literario. Leer mucho es fundamental para todo buen periodista. Cualquier periodista que se respete, un comunicador social que quiera ser mejor, tiene que leer. Cuando leemos buenas obras de autores reconocidos por su calidad, obviamente no de cualquier autor, vemos en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, que publican prácticamente cualquier cosa, ¿no ve? A cualquiera le publican, imprimen y sale a la luz, pero no todo es bueno. Entonces tenemos que leer obras de valor literario. ¿Qué pasa cuando leemos estas grandes obras de autores reconocidos? Que nos vamos permeando de conocimiento.
desde el estilo, la gramática, el vocabulario e incluso la ortografía. Puede ser que incluso comencemos inconscientemente o conscientemente, eso no importa, imitar algunos estilos. Imitar es válido cuando se hace bien. ¿Mm? ¿Por qué? Porque con el tiempo vamos desarrollando nuestro propio estilo personal. ¿Se dan cuenta? Empezamos imitando y mientras imitamos, vamos desarrollando nuestro propio estilo personal. Eso es muy, muy bueno. Mi recomendación es que comiencen a leer ya, si es que no lo hacen asiduamente, pero pónganse metas de lectura. Hagan semanalmente una lista de libros que van a leer. Les cuento una anécdota personal, un ejercicio que yo hacía cuando era niño, era aprenderme cada día una o dos palabras del diccionario. Me aprendía sus significados y agregaba los sinónimos y antónimos. Cada día, dos. Y escribía en una libreta el significado, los sinónimos y los antónimos. Esto era paralelo a la lectura de literatura, de acuerdo a la edad que iba teniendo por etapas, y era un hábito que me impulsaba mi papá. Ya somos adultos, ya no vamos a empezar a leer quizás los cuentos de Grimm, pero debemos sí buscar las grandes obras y empezar a leer, porque Cervantes nos va a enseñar mucho de gramática y de ortografía. Y pongo un ejemplo, Cervantes, el más grande, pero hablé de Cortázar, de Mario Vargas Llosa, todos estos autores, incluso contemporáneos, que tienen ya una carrera hecha en la literatura, son muy buenos para adquirir vocabulario. El camino corto. Pues claro, existen los diccionarios digitales online, están disponibles en los programas, por ejemplo, en toda la plataforma de Office, el Word, el PowerPoint, todos utilizan diccionarios online, utilícelos. Si repitió una palabra, márquela, vaya donde dice revisar o revisión en algunos software y va a encontrar una parte que dice sinónimos. Y ahí le va a aparecer en lista una gran cantidad de sinónimos y antónimos de la palabra que usted repitió. Lo único que tiene que hacer entonces es sustituirla. Claro, la puede reemplazar de acuerdo al contexto narrativo en el que usted la utilice, porque no todos los sinónimos se utilizan para lo mismo. Entonces, utilice los diccionarios en línea. Eso agilizan el trabajo. ¿Se comprende, verdad? El vocabulario, ¿cómo lo reforzamos? Leyendo. El hábito de la lectura es fundamental para adquirir un vocabulario amplio. Bueno, una pregunta, Dígame, Vicente. dígame. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto de la verborrea? Hablar mucho, a veces sin sentido, evitando lo que decía, ¿no? La redundancia y, bueno, tratar de que nuestro mensaje llegue. Perfecto, Oscar. Bien, Oscar, justamente de eso se trata, ¿no ves? Lo primero es, como te digo, cultivar el vocabulario. ¿Por qué? Porque si no tenemos dominio de la palabra, sí o sí vamos a caer en la repetición, repetición, repetición de la palabra que conocemos. Entonces, mi consejo es empezar a leer. Leer mucho, leer obras mundiales de calidad literaria, porque eso nos va a dar una buena cultura. Leer el diccionario, como les estaba diciendo, es muy bueno también. Si adquirimos el hábito de leer el diccionario diariamente, siempre vamos a ir aprendiendo palabras nuevas. Y practicarlo, Oscar, practicarlo. Empecemos escribiendo. Aquí, una de las cosas que vamos a aprender, que vamos a haber aprendido cuando se termine el curso, es a eliminar la verborrea. Hablar y hablar y hablar sin decir nada. Tú eres de Bolivia, ¿verdad? Eres de Bolivia, Sí, Oscar. sí, boliviano. Boliviano. Entonces tú debes haber disfrutado
¿No ves? Los programas radiales, televisivos, debes haber leído los periódicos y te das cuenta que te quedas vacío, porque a veces ni entiendes lo que se dice. Sí, Eso, tuve esa oportunidad. ¿no ves? Tuve esa Entonces eso es oportunidad. perfecto, Oscar. Entonces para eso es este curso, para que aprendamos a no caer en eso. ¿Bien? Entonces, ahora veamos el segundo factor, conocimiento gramatical. No se concibe un periodista o un comunicador social que no domina la gramática. En muchos medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, yo creo que nos horrorizamos cuando vemos tantas incorrecciones gramaticales y ortográficas. Es feo. A veces duele los ojos leer lo que algunas personas publican y algunos que se dicen comunicadores. Por ejemplo, cada vez que yo leo o escucho esta expresión, cada que, yo me cortaría las venas. Cada que vengo, cada que pasa. ¿Y dónde está esa palabrita? Ves, ¿no ve? Porque como se dice, es cada vez que vengo, cada vez que escucho, cada vez que pasa tal cosa. Y esto lo pongo solo como un botón de muestra para que vean que como ese hay cientos de ejemplos de incorrecciones gramaticales. Y de ortografía mejor ni me meto a hablar porque entonces sí nos vamos a cortar las venas todos, ¿verdad? Entonces, los elementos de la oración están ahí para algo. No es gratuito que esté un elemento en una oración. Están ahí porque aportan a la comprensión y al sentido de los sintagmas. No es cosa de que debamos andar quitándolos por capricho o por moda. No podemos justificar diciendo, es que la gente habla así. No, pues, la gente habla así. Pero, ¿nosotros qué somos? Somos comunicadores, ¿no es? Entonces, uno de los deberes del comunicador social es contribuir a elevar, apréndanse esto, deber del comunicador social es contribuir a elevar el nivel cultural de la mayoría. No es bajarnos al nivel coloquial o informal y hasta marginal de los grupos poblacionales que se comunican, como digo yo, entre cuates. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra calidad gramatical? Estudiando, queridos amigos. Hay que repasar otra vez lo que debimos aprender desde niños. Y lo repito, hay que leer mucho. Obras literarias escritas por autores de calidad reconocida. Mire, yo tengo 52 años. Yo tengo más de 20 años de trabajo, de experiencia. Estudié en una buena universidad que sí me enseñaron gramática a profundidad. Sin embargo, yo sigo buscando los consejos gramaticales en los libros. ¿Por qué? Porque se olvida. A pesar de que uno esté en el ejercicio, se puede olvidar. Y uno siempre tiene que repasar. Entonces yo les invito que repasen, estudien otra vez lo que aprendimos, lo que debimos aprender desde niños. Quizás el sistema educativo no sea muy bueno, pero tenemos que buscarlo por nosotros mismos. Tercer factor, además del vocabulario, la gramática, debemos tener conocimiento del tema que estamos abordando. Los periodistas y comunicadores debemos ser todólogos. No quiere decir que sepamos o dominemos todo tipo de temas. No se trata de eso. No lo podemos hacer. Algunos periodistas optan por especializarse en determinadas temáticas. Pero cuando nos especializamos en alguna temática, nos cierra el abanico que tenemos de oportunidades de empleo, ¿verdad? Porque si nos hacemos economistas, especialistas en temas económicos, quizás el periódico donde nos pueden dar una plaza no trata el tema económico, sea solamente político y ya no podemos acceder. Entonces, por eso debemos ser todólogos. No se puede hablar de lo que no se conoce. Por tanto, lo que debemos hacer los periodistas y comunicadores es esforzarnos
para saber de qué estamos hablando. Al menos en líneas generales. Sea que entrevistemos a una persona, un personaje, sea que estamos solamente haciendo un escrito de opinión, lo que sea que estemos escribiendo, debemos conocer el tema. En Latinoamérica, ustedes también lo saben, hay una costumbre muy arraigada entre los periodistas, con excepciones, por supuesto, de practicar lo que yo le he llamado el periodismo de la plaza. Seguro que saben lo que es, ¿no es? Ustedes deben conocer ese tipo de periodismo. A ver, les voy a poner estas fotos. Acá se las voy a compartir. Ahí tenemos. Miren aquí. Ahí están los periodistas esperando. Contra una sola persona, un ejército de micrófonos. ¿No ven? Esos son los periodistas de la plaza. ¿Qué están haciendo? Esperando. Están apostados en una plaza o frente a una institución pública, esperando que alguien salga para hablar de lo que esa persona quiera hablar. El periodista no va a buscar la noticia viene a buscar al periodista. Y por lo general estas personas que están hablando de sus deseos, de lo que ellos quieren hacer conocer, no es el interés del medio ni del periodista. Entonces esto se enmarca en lo que dicen que dijo George Orwell. Otros dicen que no lo dijo George Orwell, pero dijo que el periodismo es decir lo que otros no quieren que se diga. Todo lo demás es relaciones públicas. Entonces, este periodismo de plaza lo que hace es relaciones públicas, no hace otra cosa. Un periodista que se respete debe investigar, debe conocer del tema del que va a hablar, a escribir. Y para la síntesis es muy importante tener conocimiento del tema. Porque si no tenemos conocimiento del tema, terminamos repitiendo una y otra vez lo que dijo el entrevistado. Creo que eso también lo han podido ver. No podemos esperar que los personajes impongan la agenda. Muy pocos periodistas hacen preguntas y cuando las hacen no son sus preguntas. Son las preguntas del dueño del medio. Y como les dije, en vez de hacer periodismo, hacen relaciones públicas. A la hora de ver la información publicada, la que se dio, donde están todos esos periodistas ahí rodeando y ahogando prácticamente al personaje, cuando hacemos zapping en los noticieros o buscamos los distintos periódicos, vemos, escuchamos y leemos lo mismo. ¿Por qué? Porque no están haciendo periodismo, porque se están colgando de una sola versión. Y eso está mal, eso no aporta a la hora de hacer la síntesis. Por eso también los periodistas no saben hacer síntesis, porque estamos adecuados a este método de trabajo. Y eso es una de las cosas que debemos cambiar y que también les voy a enseñar mañana o pasado en los próximos temas. Les voy a enseñar un método, una praxis de hacer un periodismo rápido y eficiente. Eso es como un plus. Bueno, pues estas cosas suceden porque el periodista no se prepara, no investiga, ni siquiera mínimamente acerca de los temas que va a cubrir. Llega a las 8 de la mañana al periódico o a la radio, a la tele, marca su tarjeta, se va a la plaza a esperar. No le interesa lo que venga. Mi consejo, para no caer en este calificativo de periodista de plaza, queridos amigos, empápense de la agenda informativa del día. Escuche los criterios del público, de su público, y trata de investigar lo más que pueda acerca del asunto que va a abordar en ese momento. Cuando usted haga estas tres cosas, se va a apropiar de un conocimiento general que le va a permitir hacer un periodismo de otro nivel y no seguir en la corriente en que están todos los demás. Tener conocimiento del tema que se trata ayuda mucho en la síntesis, porque ahí sabemos entonces qué es lo más importante, qué es lo menos importante o qué es lo que no es nada importante y se puede sustituir.
Recordemos que no se puede hacer comprender a otros lo que nosotros mismos no podemos comprender. Eso es una regla de la comunicación. No puedes comprender, no puedes hacer comprender, no puedes enseñar lo que no sabes. Por último, de este subtema, y ya lo habíamos mencionado, está el background cultural. Yo recuerdo que cuando estudié mi carrera en la universidad que asistí, a la Universidad de Oriente en Cuba, el estudio, mi carrera dura 5 años. El estudio de la técnica periodística ocupaba 2 años, de los 5 que dura la especialidad. 4 años completos eran dedicados a psicología, filosofía, historia del arte, historia, gramática y redacción. Más teoría de la comunicación, comunicación en sociedad, entre otras que no recuerdo, pero eran 4 años. Imagínense 4 años de gramática, 4 años de psicología, 4 años de historia, 4 años de redacción. Impresionante el background cultural que la propia universidad te aporta. Pero eso era en mi universidad. Acá en las universidades bolivianas, por lo menos en las bolivianas, las que conozco, no sucede así. Bueno, ¿qué pasa? Quedemos ya en que nos graduamos o estamos en la universidad, pero nuestras universidades o institutos no son tan ambiciosos en su programa de estudio. ¿Qué podemos hacer? Nada, autodidactismo, estudiar por nuestra propia cuenta. Eso es algo que tiene que partir de nosotros, es nuestra propia superación personal. Debemos identificar nuestras propias lagunas cognitivas, las más recurrentes, las que nos fallan a la hora de hacer el trabajo, y debemos dedicar tiempo para llenarlas. Tiempo libre, le quitemos 1 hora al fútbol, quitémosle 1 hora a estar con los perritos, quitémosle 1 hora a hacer otras cosas y dediquémoslas a rellenar estas lagunas que tenemos. Lo repito una vez más. Leer, leer y leer. Además de utilizar otros medios de adquisición de cultura general. Hay varios. ¿No ves? Están las películas, están los documentales, sí, pero leer es fundamental. No se olviden de esto, queridos amigos. El buen periodista necesita tener un suficiente background cultural. No se es buen periodista sin cultura. Una consulta. Bueno, generalmente esto pasa en el periodismo boliviano y tal vez en América Latina. Pues resulta que las investigaciones de los periodistas que cubren el área noticiosa en televisión y en radio se basan en artículos o publicaciones del periódico. ¿Qué quiero decir? Que lo investigativo parte en los periódicos. Una vez que sale impreso, inmediatamente los periodistas, ya sea de televisión o de radio, cubren esa noticia. O sea, me gustaría saber también cómo puede ser definida esa agenda, ¿no? ¿Cómo es que el periódico se adelanta a los hechos? Una vez que tiene la investigación, los publica y recién esto sale a la luz con los medios de televisión o los medios televisivos o radiales. Sí, esa pregunta. Realmente antes de la internet era así, se usaba así. ¿Qué es lo que ha pasado? Internet, redes sociales han democratizado tanto la información que las cosas aparecen al tiro. El periódico, lastimosamente, los periódicos hoy no son los que marcan la agenda. ¿Por qué? Porque ellos salen al otro día. ¿Te das cuenta? La información pasó hoy. La televisión, la radio, los medios digitales ya lanzaron la información. El periódico sale mañana. Ya no es una información actualizada. Y por lo general, mi querido Oscar, Katy y Mariana, por lo general, lo que hacen es publicar prácticamente lo mismo, a no ser, yo les dije desde el principio, a no ser un medio serio. ¿Sí? Digamos la razón,
digamos, en Bolivia, ¿verdad? Creo que Katia es de Panamá, Mariana no sé de dónde eres, no recuerdo, perdón. Si me puedes informar de dónde eres, Marianita. El, el periódico sale mañana, publica lo mismo que se publicó en redes sociales y en los medios audiovisuales. Ah, ¿verdad, Mariana? Mira, desde aquí de Tarija. ¿Verdad? Me lo habías dicho. Perdón por mi cabeza, estoy medio... Este encierro, esta prisión domiciliaria que nos tiene el coronavirus me tiene medio mal. Bueno, Oscar, lastimosamente ya no es así. Y cuando hacen eso, entonces los otros medios se atrasan. Si marcamos la agenda por el periódico, estamos atrasados. A no ser que sea la agenda de mantenimiento de la semana, que eso sí puede ser. Pero por lo general, Oscar, ya no es la manera. Yo mismo no aconsejo guiarnos por el periódico para establecer la agenda de medios si no somos un medio audiovisual. Si somos un medio audiovisual, no las recomiendo. Porque las noticias están ahí. Yo prefiero un manejo de fuentes que quizás después hagamos otro cursito para aprender a manejar bien las fuentes de información. Pero sobre la pregunta que me hiciste, lastimosamente no funciona así. El periódico sale atrasado. El periódico más bien, para retomar el valor y no desaparecer, porque el periódico impreso está desapareciendo, debería dedicarse al periodismo de investigación, debería dedicarse a que lo que pasó hoy, a lo que ya publicaron los medios hoy, no repetirlo en la edición de mañana, sino buscar, investigar y añadirle elementos que enriquezcan lo que ya se publicó. También existe otra praxis periodística que también se la puedo enseñar, pero después, porque si no, no vamos a tener tiempo en este curso, aunque ya estamos terminando, nos queda un solo subtema, pero se llama el ciclo de la información. Es bien interesante, Oscar y queridas Caterine y Mariana, es interesante el círculo porque acá, por ejemplo, vamos a una conferencia de prensa, agarramos la conferencia de prensa, en una conferencia de prensa se hablan de muchas cosas, ¿no ve? Pero agarramos, ¡pum!, y publicamos general, todo lo que se habló. En la conferencia de prensa se dijo esto y esto. Y mañana ya no tenemos comida. Tenemos que volver a correr a la calle, a ver en la plaza, a ver qué dice Pepito o Lupita. ¿No ves? Entonces, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo el círculo de la información. Y el círculo de información tiene que ver en la vida útil de lo que se informó. Por ejemplo, hoy es miércoles. Digamos que hoy se dio un curso gratuito. No servía, pero se dio. Bueno, mira, es una noticia, vamos a darla. Se dio el curso gratuito. Bien, perfecto. Esa es la noticia. Pero mañana yo puedo publicar qué implica ese curso gratuito. ¿No ven? ¿Para qué sirvió? Y pasado mañana saco una crónica, cómo se preparó este curso gratuito. Y el otro día saco un reportaje con entrevistas a las personas que participaron en el curso gratuito. Y después hago un artículo de opinión sobre la validez de este tipo de cursos. ¿Te das cuenta? Muchos trabajos, varios trabajos de un solo hecho. No se deja morir la información. Eso es lo que no se hace, Oscar. Y eso es un error de los directores y de los responsables de los medios de comunicación. Todos los días el periodista tiene que salir corriendo a la calle. Y no. Yo puedo trabajar el lunes y el resto de la semana sentarme aquí. O sea, puedo salir a la calle el lunes y el resto de la semana me siento aquí y saco cada día una información de algo que cubrí el primer día. ¿Comprendes, Oscar? ¿Se comprende? Sí, muchas gracias. En Bien. todo caso, la pregunta siguiente sería, ¿cómo validar esas fuentes, no? Bueno, he visto que hay muchas posibilidades ahora, el teléfono es uno, WhatsApp, no sé, y otras tantas, pero a veces está sujeto a la predisposición de que va a opinar. Entonces, ¿cómo validar esas fuentes para seguir el hecho noticioso o la noticia?
Bien, las fuentes, Oscar, se validan por contraposición. ¿No ve? No quedarnos con lo que dijo uno. Mira, yo soy religioso. No sé si han visto mi perfil de LinkedIn, yo soy testigo de Jehová. Cuando en mi organización hay un problema, no basta un testigo. Si no hay dos testigos, no se investiga. Lo mismo funciona, lo mismo pasa con el periodismo. No podemos quedarnos con una sola fuente, porque si no estaríamos haciendo relaciones públicas. ¿A quién? A esa persona. Digamos, vamos a meternos en el tema. Yo nunca más voy a hacer política, pero voy a poner un ejemplo de la política. Digamos que a Evo Morales se le acusa de pedófilo. ¿No ve? Estos tipos, digamos que la orientación del periódico que saca la noticia es de derecha. Lastimosamente existen derecha e izquierda, eso es una tontería de la política, pero bueno, existe. El de derecha publica la acusación que le hizo Yanine Áñez a Evo de pedófilo. Ya, publicó eso. Y le fue a preguntar a Evo. No ve. Ha empezado una pero a Evo no le preguntan. Pero ¿qué hace el medio de izquierda? El medio de izquierda viene y le dice a Evo, Evo, dicen que eres pedófilo. Eso es una infamia, eso es mentira, yo nunca, eso es campaña negra de esta gente de la derecha. Pero como este periódico es de izquierda, no va a preguntarle al de la derecha. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un dime que te diré, ¿no ve? Un cruce de palabras, pero no estamos haciendo, no hay ahí un periodismo responsable. Si es un periodismo responsable, busco la opinión de uno, busco la opinión de otro, busco la opinión del pueblo. No hay que olvidarse de la gente, de las personas. Busco esa opinión y la mía propia. El periodista, es verdad que es un canal, pero no es un canal de boca cerrada. El periodista tiene que hacer ejercicio del criterio, porque él también es parte del pueblo. Somos parte del pueblo. No hay que tomar partido. No tengo que ser de derecha o tengo que ser de izquierda. No, no es el tema. El tema es equilibrar la balanza entre varias opiniones y que el lector juzgue por sí mismo. No somos jueces, no somos el hecho. Entonces, el lector, tenemos que llevar esta información a que el lector se haga su propia opinión, se forme su opinión y en consecuencia tome determinaciones. Es eso, Oscar, básicamente, y queridos Mariana y Catherine, creo que son estudiantes las dos, es equilibrar la balanza en la información. Cuando logremos hacer eso, nos van a respetar más como periodistas, no como miembros de un partido o como simpatizantes de un movimiento político o social, por más que tengan razones. Bien, entonces ahora ya pasemos a la última parte y veamos que esto es el pollo del arroz con pollo. No sé cómo dicen en Panamá, ni aquí en Bolivia tampoco hace mucho, pero en Cuba decimos el pollo del arroz con pollo. Vamos a ver lo principal, la regla principal para hacer síntesis en periodismo y en la redacción de contenidos, sean digitales, comerciales, lo que sea. Apréndansela, queridos amigos, apréndansela, porque esto va a ser como el semáforo o como un faro guía cuando tengan que sentarse a redactar una nota periodística o digital o un contenido comercial o publicitario. El enunciado de esta regla es: lo que no aporta, sobra. Y lo que sobra, no se pone. Apréndansela bien. Lo que no aporta, sobra. Y lo que sobra, no se pone. Pienso que esta frase es bien clara, es concisa en sí misma, pero pasemos a ver ahora qué es lo que implica. Ya hablamos del vocabulario, ¿verdad? Sabemos que cada palabra denota un objeto, una acción, una cualidad y otros factores que al ser expresados mediante la voz o la escritura forman en nuestro cerebro una imagen
Una imagen reconocible y recordable. Sin embargo, ¿cuántas cosas recuerda el cerebro humano en una primera lectura? Según algunos estudios psicológicos y de neuromarketing, el cerebro retiene generalmente solo 3 ideas o cosas y casi siempre recuerda lo primero y lo último. De hecho, uno de los modelos publicitarios más utilizados es el de la propuesta única de ventas, la USP, o Unique Selling Proposition, según las siglas en inglés. Esto lo introdujo ya en el 1961 el publicista Ross Reeves, es su nombre en inglés. Bueno, ¿cómo encaja todo esto en la regla? Lo que no aporta sobra y lo que sobra no se pone. Veamos un ejemplo sencillo. Cerremos los ojos, por favor. Cierren los ojos. Yo voy a decir la palabra árbol. Fíjense en lo que imaginaron. Ya pueden abrir los ojos si se imaginaron el árbol. Cuando decimos árbol, el cerebro asocia la palabra al objeto o entidad que representa y que conocemos desde que empezamos a aprender a hablar. En este caso, la imagen es algo que tiene raíces, un tronco y una copa. Tronco nos remite a algo casi recto, de madera, con ramas. Ramas representan las bifurcaciones que salen del tronco, que son más delgadas que este, igual del mismo material, y que sostienen las hojas, flores y frutas que componen la copa del árbol. Sin embargo, no nos detenemos a pensar en cada parte particular que forma el árbol, ¿verdad? Sino que lo percibimos en conjunto, como un todo. El cerebro, sin que nadie se lo mande, hace una síntesis y simplifica el proceso de la comprensión. Si escribimos un trabajo periodístico que incluye un árbol, digamos, un hecho de suicidio, no es necesario escribir el árbol de tronco recto y grueso con ramas que se bifurcaban en varias direcciones, cargadas de verdes hojas y flores amarillas, fue el lugar donde encontraron al hombre que se había suicidado, colgándose con una soga que tiró del cuello hasta matarlo. ¡Wow! Si usted está redactando una novela u otra pieza literaria, más o menos extensa, bueno, por supuesto que sirve y funciona. Pero para el periodismo y la redacción de contenidos digitales no funciona. Intentemos aplicar la regla de que lo que no aporta sobra y lo que sobra no se pone. Vamos a ver rapidito las diapositivas. ¿Ves? Lo que no aporta sobra, lo que sobra no se pone. Esta es nuestra primera redacción. El árbol de tronco recto y grueso con ramas que se bifurcaban en varias direcciones cargadas de verdes hojas y flores amarillas fue el lugar donde encontraron al hombre que se había suicidado colgándose con una soga que tiró de su cuello hasta matarlo. Hagamos síntesis. Vamos a cortar todo lo que sobra. Todo esto no aporta. Más bien oscurece el mensaje, ¿verdad? Y lo que tenemos abajo es lo siguiente. La víctima apareció colgada de un árbol. El forense dictaminó muerte por ahorcamiento. ¿Se dan cuenta? Cortito, conciso. ¿Se entiende? Esto es prácticamente, hermanos, amigos, el ejercicio de la síntesis. Es quitar todo lo que sobra y dejar solo lo que aporta. ¿A qué? A la claridad, al mensaje directo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se entiende más? Este de arriba con todos sus palabras, o este de abajo. Tenemos aquí el sumum de la síntesis. Lo que no aporta, sobra. Lo que sobra, no se pone. Y quería, antes de terminar, este es el hombre que hizo la síntesis, la mejor síntesis de la historia quizás. El escritor hondureño Augusto Monterroso.
Esto es un cuento que incluso ganó premio, se llama El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Vayamos al resumen. ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para realizar una buena síntesis? Cultivar el vocabulario, reafirmar el buen manejo gramatical, investigar los temas que se van a tratar, hacerse de un background cultural, aprenderse y aplicar las reglas. Lo que no aporta, sobra. Y lo que sobra, no se pone. Bien, ¿se ha entendido hasta aquí este primer encuentro, queridos amigos? Mañana tendremos la segunda sesión, temas interesantes también. Para mañana hay otros temas también muy interesantes porque hacer síntesis no, bueno, es fácil después que se aprende, pero tiene reglas, tiene elementos que hay que respetar y además van a aprender algunas técnicas de periodismo que tampoco se las enseñan en la universidad. Han sido recogidas de mi experiencia de más de 20 años ejerciendo periodismo y haciendo obligatoriamente periodismo eficiente. Si quieren invitar a algunas personas, es gratuito, el conocimiento nunca pesa. Y entonces yo les espero mañana. Gracias por estar, Oscar, Mariana y demás compañeros que estuvieron. Nos veremos mañana, si les place, quizás en este mismo horario, si tienen tiempo, y si no, en el de por la tarde. Para los encuentros de mañana y del viernes, es mucho más también. Van a aprender cosas también muy importantes que les van a servir mucho en su futuro profesional, yo lo sé. Y como les dije, bueno, no sé, tienen mi número, ya pueden, ahora que necesiten, me llaman, me mandan un mensaje por WhatsApp, nos conectamos y hacemos coaching personalizados que solo van a tener ustedes que han participado en el curso. Bien, entonces gracias por estar y nos vemos mañana. Chao, hasta mañana, amigos.